Si tienen sus Biblias, por favor, vamos a buscar en el libro de Romanos capítulo 8 y en el versículo 1. Y vamos a comenzar por ahí y Dios va a traernos una enseñanza en esta tarde. Quiero que todo el mundo esté atento a la palabra que Dios nos va a traer hoy. Amén. Aleluya. Si lo tienen, se ponen de pie, por favor, conmigo. Y si no lo tienen, me escuchan. Nos ponemos de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En inglés, esta escritura dice therefore, o por lo tanto. Di conmigo, por lo tanto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos por tu palabra y por este día que tú nos regalas hoy. Te pido, Señor, que tu palabra hoy nos bendiga, nos exhorte y también nos confronte, Señor, para que nosotros opere un milagro de una palabra que nos restituya por dentro, que nos haga cambiar, que nos haga, Señor, prosperar y edificar nuestras almas, Padre Santo. Y que esta palabra no regrese atrás vacía, Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Y se pueden sentar, mis amados. Bendito sea Dios. Y continuando en esa misma cita bíblica, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en este día yo quiero compartir un poquito sobre esta palabra y traer una reflexión, pero a la misma vez esta reflexión quiero que sea educativa para nuestras vidas, para entender lo que muchas veces pasamos por alto porque leemos muy rápido, ¿verdad que sí? Porque esto es algo que nosotros hemos leído ya, pero ¿hemos acaso visto lo que dice la Escritura? ¿Qué dice el versículo? Dice que ninguna condenación es castigo o es juicio, que ningún castigo o juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra estar, junto con lo que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, la palabra estar implica un estilo de vida, implica un camino, implica la forma en que tú te conduces. Así que no hay condenación para los que se conducen, los que tienen un estilo de vida no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué significa esto? Y te quiero explicar rápidamente, yo espero que pueda ser breve con la ayuda del Señor. Como dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y quiero que entiendas una cosa, todos nosotros nacimos con una condición de pecado. Ay, pero qué injusto, ¿verdad? Qué injusto que yo sin haber hecho nada ya nací pecador. La palabra nos enseña que como por un hombre entró el pecado, de ahí en adelante todos los hombres somos pecadores. Todos los que hemos nacido bajo este cielo, todos los nacidos de mujer, somos pecadores a causa del primer pecado del primer Adán. Pero dice la palabra también en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y aquí vamos a hablar un poquito de cómo es que la ley nos hace a nosotros culpables. La ley no fue hecha para culparnos, sino que fue hecha para exponer. Dios conmigo, exponer. ¿Exponer qué? Para exponer el pecado. No se sabía lo que era pecado sino hasta que la ley se hizo. La ley fue lo que expuso lo que era pecado, lo que expuso lo que Dios no le agradaba, porque el hombre antes de que viniera la ley vivía como bien le pareciera y hacía todo. Mentira era lo normal del día. No me gustabas, te mato y se acabó. No me gustaba que tú tenías algo que yo no te lo quito. No había ley, no había orden, pero la ley vino para exponer el pecado. Inclusive la ley no vino para condenar, vino para exponer, pero la gente, el mundo, el hombre
no aplicó la ley, no aplicó las reglas de Dios y siguió haciendo lo que bien le pareciera, violentando lo que Dios establecía. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y vamos a hablar de eso de un momento. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y te voy a explicar la diferencia en este caso. Porque ocuparse quiere decir también estilo de vida, es la forma en que nosotros hacemos las cosas. Tú te ocupas todos los días de levantarte de la cama y todos los días tú te ocupas de ir al baño, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y lavarte los dientes. Y, ¿verdad? Los que se lavan los dientes. Y haciendo todo lo que tienes que hacer, uno se ocupa de las cosas. Estamos hablando de conductas que diariamente hacemos y en eso nos ocupamos. Así que ocuparnos de la carne significa ocuparnos de aquellas cosas que nos atan a los 5 sentidos. Y encima de los 5 sentidos que son el tacto, el habla, el olfato, el oído. Y me falta uno. El tacto, el olfato, el gusto. El gusto. También tenemos que incluir nuestras emociones. Y también tenemos que incluir nuestros sentimientos. Son cosas que están atadas a nuestra alma. Que ustedes todos alguna vez han dicho, ay, a mí me gusta esto. A mí me encanta aquello. Hoy, ¿cómo me gusta? Especialmente cuando uno tiene hambre. Y uno pasa por un sitio y huele. Ay, ahí están asando algo. Un lechón o qué sé yo, algo están haciendo. Y eso nos despierta un sentido. Y ese sentido nos hace pensar a través del olfato de algo que podemos comer a través del gusto, que nos va a gustar, obviamente. Los 5 sentidos no están hechos para perdernos. Están hechos, Dios nos puso en nosotros para poder conectarnos a esta naturaleza, para poder conectarnos a este mundo. Los 5 sentidos no son el pecado. Lo que es pecado es dejarnos controlar por los 5 sentidos. El sentir no es un pecado, pero el pecado está en dejarnos controlar por nuestros sentimientos y por nuestras emociones, que fueron puestas por Dios en nosotros como parte de nuestra personalidad, como parte de nuestra vida. Eso es parte de, mira, Dios nos hizo así, nos hizo emocionales, por eso tu pastor llora de vez en cuando. A mí me dicen que yo soy el pastor llorón. Y es que a veces, cuando uno está en la presencia de Dios, uno llora. Yo no sé tú, pero yo lloro. Pero a mí me criaron diciendo que los hombres no lloran. No sé a ti, pero en mi tiempo, no, los machos no lloran. Y uno tenía que aguantarse y hacer cucharito. Y entonces te dan fuete, pero no puedes llorar. Porque los hombres no lloran. Y uno aquí, y aguantando. Pero yo aprendí en el Señor y Dios me ha dado libertad. Que yo prefiero llorar en la presencia de Dios. Yo prefiero derramar mi alma y mi corazón delante de Dios. Versículo 7, por cuanto los designios, que son los propósitos de la carne, son enemistad contra Dios. Porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando el pecado controla la vida del hombre, la carne pierde, o sea, la carne toma una posición de propósito en la vida de la persona. Y todo lo que la gente hace, lo hace basado en lo que quiere y lo que le gusta. Lo que quiere y lo que le gusta, aunque le cueste. ¿Verdad que sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que se dejan mover y dirigir y su estilo de vida está controlado por cómo se sienten y cómo sus 5 sentidos los conectan al mundo, no podemos agradar a Dios de esa forma. ¿Por qué tanto énfasis en este asunto de la carne? ¿Por qué la palabra de Dios nos habla tanto sobre la carne y sobre el espíritu? ¿A qué se refiere el Señor cuando habla tanto sobre la carne? ¿Qué tiene que ver la carne con el pecado? Es lo que mucha gente piensa. Pues gracias por preguntar.
Si te están preguntando, te agradezco. Si van conmigo al libro de Gálatas capítulo 5 y en el versículo 19, te voy a explicar rápidamente cómo es que la carne afecta a tu vida de una forma destructiva. Cómo la carne afecta a tu vida de una forma tóxica, donde si tú te dejas controlar por los apetitos de la carne, te vas a perder. Vas a perder tu alma, el alma por la cual Cristo murió y derramó su sangre. Dice así la palabra del Señor en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y quiero que todo el mundo esté pendiente a esto, porque quizás tú digas, esto a mí no me aplica. Ten cuidado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad que dice eso? No heredarán el reino de Dios. Ay, pero eso a mí no me aplica, porque yo me convertí a Cristo. ¿Verdad que sí? Nos convertimos todos a Cristo. Sí, pero ahí dice que los celos y la ira y los pleitos y las contiendas son obras de la carne. Y que si yo me muevo y actúo y manifiesto esas obras en mi vida, no voy a heredar el reino de Dios. Pero pastor, yo voy a la iglesia. Está bien, tú vienes a la iglesia. Sí, pero aquel hermano no lo paso. No, él se siente allá, yo me siento acá. Y aquella hermana, no, ni la quiero hablar, ni la quiero mirar. Y tú sabes lo que hizo, te voy a contar. Todo eso son obras de la carne. Te voy a decir una cosa, esto que dice la palabra aquí en Gálatas capítulo 5, es pecado. Abiertamente es pecado. Por lo tanto, el alma que pecare, dice la Biblia que esa morirá. Por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a salvar? Ay, pastor, eso a mí no me aplica. Eso a mí no me aplica. Aquí la palabra habla de disensiones. Y disensiones habla de división. Di conmigo división. Son las personas que producen roces y contiendas entre otros. Chisme. Yo no lo dijo, lo dijo ella. La murmuración es pecado. Cuando tú hablas de alguien, especialmente si ese alguien no está presente, eso se llama murmuración y eso es pecado. Eso produce división, iras. Yo nunca me airo, pastor. A mí nunca me da coraje. De verdad. Adiós, ¿por qué se ríen? Celos y pleitos, envidias. ¿Tuviste aquel carro que tiene el hermano? Yo siempre he querido un carro así. Es más, los reclamo. Mira, eso es desear algo de tu prójimo, eso es pecado. Tú quieres un carro así, pídeselo al Señor. Señor, yo quiero un carro bueno, que tú me des. Yo no se lo voy a quitar al hermano. Y habla por ahí de otras cosas y quiero seguir adelante, pero hay otra cosa que dice aquí. Homicidios. Y aquí nadie es homicida, ¿verdad? Pero mira qué interesante que la categoría de homicidios están junto con los celos, las iras y los pleitos. Dios lo ve de la misma forma. El pecado de homicidio es igual de malo que el que tiene una contienda y que es disensión y que trae pleitos y que trae enemistades. Para Dios es lo mismo. Ouch. Digan amén o digan ouch. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice Romanos capítulo 5, versículo 12, te lo voy a buscar rápido. Por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado entró por un hombre, pero todos nacimos pecadores de ahí en adelante. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no sois ni vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice después, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no viven según la carne.
no andan según la carne, no practican las obras de la carne. Esto es si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, aunque estés en la iglesia. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, este cuerpo no va para ningún lado. Créeme que este cuerpo no va para el cielo. En mi pueblo dicen, no te vistas, que no vas. Si tú te crees así bien bonito y bien elegante, así como su pastor, este cuerpo no va para el cielo. Sin embargo, dice también que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! Eso es una revelación. Y es verdad que este cuerpo no va a ir para el cielo, pero este cuerpo puede ser vivificado por el Espíritu de Dios. Y eso necesita tiempo para explicarlo, pero quiero que sepas que Dios es el que trae vida a nuestros cuerpos y nos mantiene trabajando y funcionando y nos en salud. Bendito sea Dios. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Gracias por preguntar. La obra del Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros ¿a través de qué? A través del fruto del Espíritu. Se van a notar, yo no sé ti, pero se nota. Se va a notar en nuestra vida y en nuestras conductas el atributo de Dios. Se va a notar lo que Dios ha hecho en nosotros a través de la manifestación del Espíritu Santo. En tu vida se tiene que manifestar lo que hay. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes mostrar lo que no hay en ti. Porque el Espíritu Santo también en la iglesia produce y da discernimiento. Así que uno puede aparentar, pero la verdad se va a saber. Porque el Espíritu Santo lo va a manifestar. Porque no hay nada oculto que Dios no saque a la luz. Así que en mi pueblo dicen que las apariencias engañan, pero delante de Dios no hay apariencia. Porque Dios lo sabe todo. Gálatas 5:22 dice, para que sepas lo que es la manifestación de ese Espíritu Santo en tu vida, dice que el fruto o que es la obra o el producto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y la benignidad es compasión, bondad, piedad, clemencia, fe, mansedumbre, que quiere decir disciplina y humildad, templanza, que es moderación, medida. Contra tales cosas no hay ley. Contra el fruto del Espíritu no hay ley. Porque es el Espíritu. Y te voy a decir un secreto. Cuando se escribió esta palabra, Dios fue muy claro en establecer un elemento importante. Cuando dice más el fruto del Espíritu es. No dice más los frutos del Espíritu son. Por lo tanto, la palabra nos indica que el fruto del Espíritu es uno. Di conmigo uno. Y se manifiesta de todas estas maneras. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. No puedes tener gozo sin tener amor. No puedes tener paz sin tener paciencia. No puedes tener benignidad sin tener fe. No puedes tener fe sin tener mansedumbre ni templanza. Se manifiestan todos o no existe ninguno. Porque ahí entonces vienen las apariencias. Uno puede aparentar ser piadoso, pero por dentro uno es malo. Por dentro lo que hay es mala intención, mala fe, dicen en mi pueblo. Por dentro lo que es un mala fe, un egoísta, un envidioso, aunque por fuera. Sí, esto se criticó mucho en mi tiempo. Esos cristianos que andan con la Biblia debajo del brazo son unos hipócritas. Pues mira, muchos eran hipócritas, sí. Pero yo sigo andando con mi Biblia. Yo no la dejo en ninguna parte. ¿Por qué? Porque esta es mi espada. Aquí es con esto que yo me defiendo. Unos lo hacen por apariencia, pero otros saben lo que están hablando. Y lamentablemente en este tiempo, debido a las críticas y la opresión del mundo, tú no ves a nadie con Biblia en la calle.
¿Dónde tú vas? Yo voy para la iglesia. ¿Dónde está tu Biblia? Allí está en el Salmo 23, encima de mi cuarto. Allí dice, sí, porque la gente utiliza la Biblia como un amuleto. La Biblia no es un amuleto. Este libro y este papel y esta tinta no son nada si tú no entiendes la esencia y el poder que está aquí escrito. Así que este libro a mí no me va a proteger, pero lo que está escrito aquí puede ser vida o puede ser muerte. ¿Me están entendiendo? Yo siento la unción de Dios aquí de una forma poderosa. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tú dices que eres creyente, tú tienes que crucificar tu carne con tus pasiones y deseos. Y tus pasiones y deseos envuelven todo lo que mencioné de la obra de la carne, de las obras de la carne, incluyendo tus sentimientos y tus emociones. Ay, pastor, es que tú no sabes cómo yo me siento. Ay, es que no puedo más. Ay, no aguanto más ese hombre. Esos hijos míos que son unos malcriados. Ay, no aguanto más. Ay, ¿a quién se los doy? Mira, en Cristo esto no es así, mis amados. En Cristo hemos crucificado la carne. Y tenemos que hacer lo que el Espíritu nos dirige a hacer. Romanos 3, los que están siguiendo la Escritura. Romanos 3, capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley vino para condenar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está escrito. Por medio de la ley es que se sabe lo que está mal y lo que está bien. Eso es por si no lo sabías, pero eso debe ser algo claro en tu vida. La ley solamente manifiesta lo que es pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se está hablando de Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe. Di conmigo, fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora no es por la ley, sino es por fe. Di conmigo, es por fe. Tú no estás aquí porque estás cumpliendo la ley. Tú estás aquí porque creíste en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso es lo que te ha hecho justo. No tus obras de justicia, porque por ninguna obra de justicia vamos a ser justificados, sino por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz, que pagó el precio por tu pecado y por el mío. Hello. Así que no importa todo lo bueno que yo haga, no voy a ganarme nunca la salvación. No voy a ganarme el cielo. Porque el cielo ya Cristo lo ganó para nosotros. Y nosotros, siendo recíprocos al Señor, vamos a dedicar nuestra vida a servirle. Y vamos a vivir justamente. Vamos a vivir como a Dios le agrada. Por lo tanto, ahora podemos entender cuando la palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan o viven de acuerdo con los deseos de la carne, sino que andan y viven conforme a la dirección del Espíritu Santo. Y esto no es un asunto de religión, mi amado. Esto es un asunto de relación. La religión no te va a llevar al cielo, ninguna. Ninguna. Pero la relación con Dios sí. La relación con el Espíritu Santo sí. La relación con el Hijo sí te va a llevar al cielo. Cuando el Hijo sea tu Señor. Cuando la sangre del Cordero te haya limpiado y te haya hecho una nueva criatura. Entonces tenemos libre acceso al Padre. ¿Y sabe lo bueno que es eso? Que no necesito un intermediario para llegar al Padre. Puedo ir directamente al Señor, Dios Todopoderoso. Lo hice mal. Tú puedes decirle al Señor cuando lo hiciste mal. Hablé mal, pensé mal, actué mal. Perdóname, Señor. Tú no sabes cuán importante para Dios es cuando tú reconoces que has pecado y que necesitas de Dios.
Ay, pero entonces me tengo que humillar. Sí te tienes que humillar. Porque cuando tú te humillas, Dios te exalta, Dios te levanta, Dios te perdona, Dios te restaura. Eso no tiene mucho sentido en nuestra mente carnal, pero sí en nuestro hombre espiritual. Y los que han aprendido a apreciar el perdón de Dios, porque dice la Biblia que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo soy una persona que amo mucho porque a mí se me ha perdonado mucho. Por lo tanto, yo aprecio lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y yo aprecio lo que Dios hace por mí cada día. Yo aprecio que me levanta todos los días para orar con los hermanos. Aunque esté cansado y amanecido, a las 6 de la mañana estamos ahí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. El Espíritu de vida que vive en mí, que es el Espíritu Santo, me ha librado de la consecuencia del pecado. Porque, créanlo o no, somos creyentes, pero a veces somos medios malucos. Ahora nadie dice amén. A veces somos medios malucos. A veces, ¿verdad? Se nos sale algo que no debimos decir. O manifestamos algo que no debimos manifestar. Pero dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, a causa del pecado, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo condenó el pecado venciéndolo en la cruz del Calvario, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos ni vivimos conforme a la carne, sino que andamos y vivimos conforme al Espíritu. Y es por eso, mi amado, y yo como tu pastor te digo en este día, que tengo que insistir continuamente en que entiendas la intención del Espíritu Santo. Tú tienes que entender por qué el Espíritu Santo insiste en que le des prioridad al propósito de Dios, que le des importancia a lo que Dios quiere hacer en tu vida, que tú le des valor a porque Dios te está insistiendo y llamando todo el tiempo, para que ajustes tu estilo de vida, que muchas veces está controlado por tus 5 sentidos, tus emociones y tus sentimientos. Rendilos al Espíritu Santo para que la justicia de Dios se cumpla en mí, que no vivo conforme a la carne. Tú tienes que tomar la decisión de traer esas emociones y tus sentimientos a los pies de Cristo. Porque si no te vas a perder. Te vas a perder si tú mantienes una actitud donde tus emociones controlan tu vida. Te vas a perder y no hay nada que yo pueda hacer. Porque cuando dice que una de las obras de la carne es la idolatría, muchas veces idolatramos nuestras emociones. Más importante es lo que yo siento que lo que dice el pastor. Más importante es como mis emociones que lo que dice la palabra. Mira, tú no sabes lo delicado de eso. Hay pastores que usted no entiende. No, yo no lo entiendo. Ahí tenemos razón. Yo no lo entiendo. Yo entiendo lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que rendir tus emociones y tus sentimientos en los pies de Cristo, en la cruz de Cristo, porque esas mismas emociones te van a perder la vida. Te van a hacer perder tu alma. Cuando tus emociones te lleven a uno de esos arranques, a una de esas iras. Imagínate que un arranque de eso te dio un patatú. Sí. Sí, que no sea que los muchachos te estén dando candela en la casa y que te pongas y te hierva la sangre y de pronto te dio un yello y caíste ahí frío. Y llegó la ambulancia y te encontró con los pies estirados. Usted se ríe, pero esto es muy cierto. ¿Cuánta gente no se ha muerto de un mal rato? ¿Verdad que sí? Una discusión. Por eso tenemos que estar tranquilos. Tranquilo, Camilo. Y ustedes saben el resto. Wow. Por eso yo tengo que insistir.
yo no puedo seguir viviendo como vivía antes. Hay pastores que yo soy así. No digas que yo soy así. Porque si tú dices que yo soy así, estás diciendo, Cristo, tú no me puedes cambiar. Y Cristo es el experto en cambiar corazones. Pero ¿sabes cómo Dios cambia el corazón? Cuando nos rendimos. Dios no puede hacer nada cambiándonos si nosotros no rendimos voluntariamente nuestra vida. Tú dices que aceptaste a Cristo como tu Señor en tu corazón. Eso quiere decir que tú rendiste tu vida ante Dios y ya tú no te perteneces a ti mismo, sino que tú le perteneces a Él. Amén. Y si yo le pertenezco a Él, yo le tengo que dar cuentas. Le tengo que dar cuentas de todo lo que pienso, hablo y hago. Por eso dice la palabra que de toda palabra ociosa tenemos que dar cuenta. De toda palabra que sale de nuestra boca, que muchas veces, ay, no lo quise decir, pero lo dijiste. No lo quise hacer, pero lo hiciste. No lo quise pensar, pero lo pensaste. Ay, yo que pensé tan mal de aquel hermano. Ay, porque la verdad es que las apariencias engañan. ¿Verdad que sí? Las apariencias engañan. Ustedes pensaban que yo era feo. Pero las apariencias engañan. Ustedes son tremendos. Gloria a Dios. Amados, hablando en serio, te voy a dejar un ratito ahí para que controles la carne. Dios conoce cuáles son las intenciones del corazón. Dice la Biblia que más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por lo que sabemos que, por eso sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y obran para bien. Ahora, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 27 y 28. Amados, la gente dice, todo obra para bien, pero siguen viviendo una vida mundana. Todo obra para bien, pero siguen moviéndose en la carne. Y siguen haciendo y deshaciendo y como si nada, porque todo va a obrar para bien. Al final nos vamos a salvar todo. Mentira, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Y que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ay, que Dios es amor. Sí, pero Dios tiene un fogón allá en el infierno. Que Dios te coja confesado. Amado, tú y yo hemos sido llamados conforme a su propósito. Para que en nosotros opere esta palabra, para que todo obre para bien, tú tienes que entender que hemos sido llamados conforme a su propósito. A nosotros nos resta tener la convicción de que amamos a Dios, porque dice la Escritura ahí que para aquellos que aman al Señor, te lo voy a repetir, para aquellos que aman al Señor, tú tienes que tener la convicción de que tú amas al Señor. Que nuestro amor por Dios es genuino, que es verdadero. No puedes decir que amas a Dios, pero no aguanto al hermano. Porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Y aborreces a tu hermano a quien puedes ver. Hello. ¿Cómo puedes amar a Dios sabiendo lo que Él espera de ti y desobedecerlo con toda intención? Sabiendo que no debes hacer, lo haces. Eso no es amar a Dios. Porque le dice la palabra, el Señor le decía a sus discípulos, el que me ama, guarde mis mandamientos. Ay, pastor, pero eso era en la ley. ¿De verdad? ¿De verdad que era en la ley? El amor de Dios se manifiesta para nosotros desde antes de la ley. Desde antes de la ley Dios manifiesta su amor para nosotros. Y desde antes de la ley había que amar a Dios. Así que la ley, el amar a Dios no es un mandamiento nada más, que dice amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es un mandamiento, pero antes de eso ya eso existía. El amor a Dios era el amor de Dios, el amor a Dios. Así que el amor por Dios no es algo que se dice, es algo que se muestra.
Se muestra amándonos los unos a los otros, porque no hay forma que tú muestres amor a Dios si no amas a tu hermano. No la hay. Perdonando los unos a los otros de la manera en que Cristo nos perdonó, así también tenemos que perdonar. Y te lo voy a poner más difícil. Te lo voy a poner más difícil, no esperando que te pidan perdón. Hello. Sino ofreciendo el perdón. Porque el perdón se ofrece. Gracias, mis hijos. Y entonces, di conmigo, y entonces, todas las cosas obrarán para bien. Todas las cosas obrarán para bien. Entonces tú puedes estar tranquilo de que cuando tú te examines por dentro y por fuera y tú digas, Señor, la verdad que yo no te he faltado. Y si te he faltado, perdóname. Perdóname. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y créeme que el perdón de Dios es instantáneo. Y si el perdón de Dios es instantáneo, entonces todas las cosas van a obrar para bien. ¿Me están entendiendo? No permitas que la carne saque lo mejor de ti. No permitas que la carne te destruya, que estorbe tu crecimiento como creyente. No permitas que la carne sea el tropiezo, que pudiendo tú detener ese tropiezo, le das rienda suelta a tus emociones. Y eso va a sacarle tiro peor. Toda esa vieja criatura que está ahí atrapada y que quiere salir y manifestarse, va a salir para afuera. No es que el diablo lo sacó, tú lo sacaste. Porque el diablo no te puede obligar a hacer nada. Ay, el diablo me hizo hacerlo. Mentira. No te hizo hacerlo nada, lo hiciste porque te dio la gana. Porque tú mismo tomaste la decisión. Todo es una decisión, es all a choice. Tú decides lo que haces, lo que piensas y lo que dices. Le preguntaba a un pastor reciente y le decía, pastor, ¿cómo es que puedes controlar tu ira? Sí, porque todos nos airamos, ¿verdad que sí? No se hagan. Todos nos airamos. Y el pastor, yo le decía, pastor, porque a veces a mí me da un coraje y yo no sé cómo yo me confesé, yo me humillé y reconocí que a veces uno le lleve la sangre y especialmente cuando pasan cosas que tú no te esperas. ¿Cómo puedo manejar la ira? Y el pastor muy tranquilo me dijo, pastor, todo es una decisión. Yo esperando que me diera una revelación así tremenda. Y mira, dice aquí la palabra aquí, allá y en el otro sitio. Y Dios me dice, mira, te voy a revelar lo que... No, nada de eso. Así te dice el Señor. No me dijo nada. Me dijo, todo es una decisión. Tú decides si pierdes la tabla o si no la pierdes. Tú decides, porque dicen perder la paciencia no se pierde. Tú la tienes, pero no la usas. Dios te ha capacitado. Si tienes el Espíritu Santo, tú tienes paciencia. Pero la tienes que usar. Tú tienes fe, pero la tienes que usar. Todo lo que es del Espíritu tú lo tienes, pero lo tienes que usar. No está de adorno, está para que lo uses. Y me dejó frío así cuando me dijo, es una decisión, it's a choice. Tú decides si pierdes la tabla o si no la pierdes. Y me dejó tranquilo y se fue. Yo esperando, ¿verdad?, una manifestación del Espíritu, sí, una cosa tremenda. No, las cosas de Dios son sencillas. Las soluciones de Dios no son complicadas. Uno los complica. Uno le saca 5 patas al gato, pero no. Dios es claro, Dios es fiel y Dios es muy directo y está todo en su palabra. Dicen amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Amados, gracias por sintonizarnos en este día. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Y quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todas las personas que semanalmente contribuyen para que esta palabra pueda alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra.
a través del Evangelio de Jesucristo y a través de estos medios. Si usted desea contribuir a nuestro ministerio, lo puede hacer a través de nuestra página web iglesiacfcspringhill.com. Allí vaya donde dice ofrenda y siga las instrucciones. Les bendecimos. Este es tu pastor, Cristóbal de Jesús, del Centro de la Familia Cristiana de Spring Hill. Bendiciones.